Amén. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Le voy a pedir si puede abrir su Biblia en el libro de los Hechos. Capítulo 7, vamos a leer el verso 55 y 56. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versos 55 y 56. Dice así para honra y gloria a Dios, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, diga conmigo, en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Solamente hasta ahí puede poner su Biblia a un lado. Vamos a orar. Señor Santo, venimos delante de su presencia en esta tarde, Señor, dándole la honra y la gloria a usted que le pertenece, Señor Santo. Padre, en esta hora yo le ruego, Señor, que sea ese vaso en su mano, que sea un instrumento, Señor, y que su palabra, Padre, haga la labor que tenga que hacer, Señor Santo. Abre el entendimiento, Señor. Reprendemos todo espíritu de sueño, todo espíritu de flojera, todo espíritu contrario al suyo, Señor. Y declaramos un espíritu de paz, un espíritu de armonía en este lugar, para que reciba su palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede ocupar su lugar dando gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hablando del diácono Esteban, que era un diácono lleno del Espíritu Santo. Dice que se levantó, amén, en el capítulo 6, dice la palabra de Dios que las viudas estaban desatendidas. Dice que era necesario, hablando entre los apóstoles, que tuvieran más ayuda. Dice que entre ellos acordaron para que levantaran 7 diáconos, y entre ellos iba Esteban, un hombre lleno del poder, sabiduría del Espíritu Santo. Y dice que cuando los ungen, él comienza su ministerio. Y dice que Dios lo usaba. Dice que este hombre Esteban tenía sabiduría por parte de Dios, pero tenía el poder del Espíritu Santo. Y dice que cuando hablaba la palabra de Dios, dice que a la gente le chocaba la palabra. ¿Por qué? Porque les llegaba con autoridad. Amén. Y en el capítulo 7, ahí donde leímos, estamos mirando que esa es su última confesión de Esteban. Usted lo puede leer en su casa. Él les empieza a predicar, comenzando desde Abraham, el llamamiento de Abraham, hasta la crucifixión del Señor Jesucristo y cómo lo crucificaron. Y dice que los hombres, dice que no aguantaban la palabra de Dios, y dice que por eso agarraban piedras y lo querían matar. Pero por eso cuando pasó eso, cuando Esteban se miró en esta escena, dice la palabra de Dios que él, lleno del Espíritu Santo, puso sus ojos en el cielo. Amén. Porque es el lugar donde los hijos de Dios debemos de tener nuestra mirada, en el cielo. Amén. En medio de la tormenta tenemos que voltear a ver al cielo. En medio de la necesidad, al cielo. En medio del gozo y la bendición, al cielo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios le permitió ver algo que no había visto otra persona, amén, en ese tiempo. Dice que miró los cielos abiertos. Dice que él miró hacia dónde iba a ir. ¿Para qué miró esto? Para que tuviera fuerza, fortaleza de soportar lo que iba a venir a su vida. Para que él supiera que al morir en esta tierra, enseguida iba a estar allá en el cielo con el Señor, con aquel que le había llamado, amén. Y en estos tiempos, la palabra de Dios dice en Mateo 24, hablando de los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos donde señales que habla la Biblia están pasando en estos días. No soy profeta, no le voy a decir tal día viene el Señor, pero sí le puedo decir que es el principio del fin conforme a la palabra de Dios. Amén, hay guerras, hay hambres, hay pleitos, hay virus, hay enfermedades, la maldad se está incrementando. Amén, y todas estas cosas como hijos de Dios nos pueden afectar, pueden llegar a nuestra vida,
nos pueden desanimar, pero el hijo y la hija de Dios tiene que tener en mente algo, que cuando pone los ojos arriba, que cuando mira para el cielo, no importa lo que esté sucediendo aquí en la tierra, no importa si las naciones se están destruyendo, no importa si hay amenazas contra nuestras vidas, hay uno que nos ha prometido un lugar hermoso, hay uno que nos ha prometido un lugar eterno, algo del cual vamos a predicar en este día, amén. El título que se me dio ahora es ¿qué es el cielo? Amén, y vamos a hablar de eso. Esto solamente quise usar para mi introducción, amén. Porque nosotros cuando hablamos del cielo, podemos irnos a Génesis 1:1, que todos se saben ese verso, ¿alguien lo puede recitar? Hasta los niños se lo saben. En el principio dice la palabra de Dios, creó Dios los cielos y la tierra, amén. Y luego dice en el versículo 7 y 8, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Entonces, por esta razón, cuando nosotros como seres humanos oímos la palabra cielo, como seres humanos nos imaginamos mirar arriba, mirar el cielo azul, mirar las nubes hermosas. Amén. Cuando volteamos de noche para mirar al cielo, especialmente en estos lugares donde vivimos, puede mirar bien hermosa la luna, las estrellas, puede admirar toda la creación de Dios. Amén, era lo que miraba el salmista David cuando en los Salmos 8:3 dice, cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo yo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo de hombre para que lo visites. Amén, en el Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén, pero cuando miramos de estos cielos, nos imaginamos lo que nuestros ojos pueden ver. Amén, pero hoy en este día vamos a mirar lo que nuestros ojos no pueden ver aún. Lo que la palabra de Dios nos muestra a través de las escrituras, lo que nos espera allá en aquel cielo. No lo que podemos ver aquí, lo que el Señor está preparando allá arriba. Porque allá arriba, hermano y hermana, déjeme decirle que están construyendo algo hermoso para los hijos de Dios. Nosotros no lo vemos, pero allá afuera, no me voy a adelantar. Déjeme aplaco tantito, amén. ¿Por qué no dar un aplauso al Señor Jesús mejor? El cielo primeramente, hermano y hermana, es la morada de Dios, de sus ángeles. Amén. La palabra cielo en hebreo, chamín, y en griego, ouranos, significa la morada de Dios. Amén. En los Salmos 103:19 dice, el Señor afirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Amén. El Señor se encuentra allá en el cielo. Y allá es donde usted y yo queremos estar, en donde el Señor mora, usted y yo anhelamos estar. Amén, porque usted le pregunta a cualquier persona, ¿a dónde quieres ir después de que te mueras? ¿A dónde cree que le van a decir? Allá Rino al Mall. No, le van a decir, yo me quiero ir allá al cielo. Pero ¿por qué tenemos tanta insistencia de irnos al cielo? Pues en esta noche vamos a entenderlo aún más. Amén, en Deuteronomio 26:15 habla también de la morada de Dios en el cielo. Dice, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos ha dado como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Pero también a través de las escrituras, Dios ha mostrado a sus siervos, no solamente a Esteban. Tenemos la historia de Jacob, que dice la palabra de Dios en Génesis 28:12. Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Pero dice en el verso 16 y 17, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén, Dios ha permitido a través de su palabra, a través de sueños, a través de visiones, que ciertas personas puedan experimentar
un poquito de lo que nos espera ahí arriba. Amén. Y como hijos de Dios, ese debe de ser nuestro anhelo. Que el Señor Jesucristo, así como se fue, así va a regresar. ¿De dónde? De allá del cielo. Va a regresar por su iglesia, va a regresar por sus hijos. Amén. Y esa es la esperanza de los hijos de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 10 y 11 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es la promesa para los hijos de Dios, que allá en el cielo mora el Todopoderoso, allá en el cielo mora el que creó los cielos y la tierra, allá en el cielo mora el que es dueño de todo. Dice la palabra que Él es dueño de todo lo visible, de todo lo invisible, de todo lo creado, sean potestades, Él lo creado con el poder de su boca. Amén. Pero allá donde mora el Señor, como les decía al principio, el cielo se está preparando una morada para los hijos de Dios. En el cielo, que es un lugar real, porque hay gente que no cree que hay cielo. Hace 2 días empecé una plática muy hermosa con un hombre y nos estábamos haciendo amigos. Dije: Señor, ya me voy a ganar otra alma para tu reino. Ya tenía rato que no platicaba con alguien, porque no se quedan ahí a esperar sus carros, menos ahorita que está caliente. Y empezamos a hablar de la familia, de los hijos, pero yo en todo momento, siempre al hablar, doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y el hombre en un momento me dijo: oye, dice, tú no eres católico, ¿verdad? Le digo: no. Digo: soy un ministro de Jesucristo. Y digo, y dice: oh, no, dice, pues yo respeto a todos. Dice: pero lo bueno que todos nos vamos a ir al cielo. Y sabiendo lo que yo iba a predicar, ya se me hacía tarde, hermano, y créame que como hombre y la carne, parte de mí dije: no, ya apúrate, mejor que se vaya, voy a es tarde. Pero el Espíritu de Dios ardió en mi corazón y dijo: tú no puedes dejar que se vaya sin que Él sepa que lo que Él cree no es verdad. Y yo le dije: le voy a decir algo, oiga, le dije, pero usted necesita conocer de la palabra de Dios. Le digo: porque la palabra de Dios dice que hay un cielo y hay un infierno, y que el cielo está preparado para los hijos de Dios, y que no todos somos hijos de Dios. Y le ofrecí estudios al hombre y le dije, pero pues ya se me escabulló y se fue, pero yo hice mi trabajo, la semilla ahí quedó plantada. ¿Sabe dónde trabajo? Un día de estos yo creo que el Señor me lo va a mandar de regreso, amén. Pero hay gente que no cree que el cielo es una realidad. El cielo es verdadero, el cielo es real, si no, no hubiera quedado escrito en la palabra de Dios, amén. Hace tiempo miré una película que en inglés se llama Heaven is for real, o en español es El cielo es real o verdadero. Y es una película de un niño que enferma con calentura y no muere el niño, pero va al cielo en lo que lo están operando en la mesa, en lo que lo están interviniendo. Y su padre era un pastor, pero su padre estaba batallando con su fe. Y a la hora que el hijo está en aquella sala entre la muerte y la vida, este hombre empieza a reclamarle a Dios. Le empieza a decir: a mi hijo no te lo lleves, tanto que he hecho por ti. Y empieza a reclamar, pero el niño regresa. La esposa de este hombre habla para que hagan oraciones. Y este hijo regresa a casa. Pero cuando el hijo regresa, él empieza a actuar un poco diferente. Él empieza a relatar cosas que le sucedieron. Y él le sigue diciendo a su padre que él fue al cielo. Y él le dice que él vio a su papá cuando él estaba reclamándole a Dios. Él dice que Dios le permitió ver a su mamá cuando ella pedía oración. Y él dice que él entró a la iglesia donde ellos iban. Y dice que al estar ahí sentado, dice que llegó un hombre con vestiduras blancas y se lo llevó. Y este niño le empieza a relatar ciertas cosas, y es una película hecha en hechos verdaderos,
Hay un libro que se escribió en el 2010 por parte de este niño, que ahora ya no es un niño, eso sucedió en el 2004, pero él relata todo lo que le sucedió, la experiencia que tuvo. Él habla y dice cómo allá en el cielo usted va a poder ver a sus familiares lo van a reconocer si sus familiares murieron en Cristo. Y también habla de cosas y de que en cielo es verdadero, que es un lugar hermoso, que es como la tierra, dice el niño, pero mucho más bonito, que es un lugar muy bello. Y la palabra de Dios dice que el cielo es el destino para los hijos de Dios. El Señor Jesucristo en Juan 14, versículo 2 y 3, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiere decir que allá arriba en el cielo se está preparando algo grande para los hijos de Dios, que no es un cuento solamente, que no solamente es algo por ahí, una historia, que es algo verdadero, que Jesucristo está ahí arriba trabajando, preparando morada para sus hijos. Pero al estar estudiando esta escritura, Señor me ponía en mi corazón que nosotros somos parte de esa construcción. Y le voy a decir por qué, porque la palabra de Dios dice, y nuestro ministro lo sacó, que ahí en el cielo va a haber galardones, ahí en el cielo va a haber premios, se le va a premiar a aquel que trabajó en la obra del Señor, aquel que hizo su parte, aquel que hizo sacrificios. Todo lo que hacemos, como dice la palabra de Dios en Mateo 6, dice que hagamos tesoros allá en el cielo. Quiere decir que cada que usted está haciendo algo para el Señor le dice a los ángeles: añádele otro tabique de oro a la casa de mi hijo, añádale esto a la casa de mi hija. ¿Por qué? Porque Él está construyendo conforme a lo que nosotros estamos haciendo para Él. Entonces nos debemos de alegrar cuando trabajamos para el Señor, cuando vivimos para el Señor, cuando servimos al Señor. Amén. No hubo muchas palmas, santo Dios. No me vayan a decir como me dijo un joven hace tiempo, que le dije: no, hermano, hay que echarle ganas. Le digo: porque si no, le digo, ¿cómo le va a hacer? Dice: bueno, dice, ya me bauticé, ¿me voy a ir al cielo o no me voy al cielo? No, pues dice: va a ir al cielo, hermano. Le digo: y eso sí vive bien para el Señor. Le dije: pero usted tiene que involucrarse, tiene que trabajar para que el Señor allá en el cielo le entregue una mansión. Y dice: hermano, dice, con que me dé una casita de acampar ya la armo. Y le digo: no, hermano, le digo, imagínese si su hermana, le digo, le dan una mansión y usted va a estar ahí en su casita de acampar. No, allá en el cielo, hermano y hermana, va a ser algo hermoso y algo glorioso para los hijos del Señor. Por eso es que los hijos de Dios deben de estar contentos, deben de estar alegres, no se nos debe de quitar el gozo. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. ¿Pero por qué? Porque no nos debemos de entristecer por las cosas que nos suceden. No debemos de vivir una vida como pensando que esta es nuestra vida y es la única que tenemos. Porque realmente la palabra de Dios dice que usted y yo somos forasteros. Dice que nomás estamos aquí de pasada, que aquí no vamos a morar para siempre. Amén. En 2 de Corintios 4, 16 al 18 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día a día. Amén, porque aunque por fuera nos estamos envejeciendo, por fuera a lo mejor ya el cuerpo no quiere. A veces en las mañanas, si no duele la mano, duele el pie, y si no el pie, duele la espalda, y si no la espalda, la cabeza, y si no la cabeza, ya luego hasta el pelo, dice el pastor. Pero algo nos duele. Pero lo que nos debe de dar ánimo, hermano y hermana, es saber que un día este cuerpo que se está desgastando, este cuerpo que ya no quiere, este cuerpo que se le cae el pelo, dice la palabra de Dios que algún día este cuerpo va a ser transformado. Dice que este cuerpo va a ser cambiado, que este cuerpo va a ser renovado. O sea que le van a dar un cuerpo nuevo, hermana.
Y a lo mejor no se emocione, no va a decir, no, si a mí que me haga el Señor bien alto y bien todo. No. A lo mejor vamos a ser los mismos. Porque como decía el ministro, dije, Señor, me está quitando parte del ministro, pero está bien. No le hace, todos estamos predicando lo mismo. Hablando de Lázaro y el rico. Dice la palabra de Dios que Lázaro sabía quién era, el rico sabía quién era Lázaro. O sea, no cambió Lázaro cuando se fue al cielo. No era diferente. Cuando Jesucristo resucitó, dice la palabra de Dios que le dijo a Tomás, Tomás, mete tu dedo en mi mano. Porque el Jesús que fue a la cruz fue el Jesús que resucitó. Y estaba el testimonio de sus manos, estaba el testimonio de sus pies. Entonces cuando nos vayamos al cielo, hermano y hermana, va a haber testimonio suyo y mío allá en el cielo. Alguien va a saber lo que usted y yo hicimos aquí en la tierra. Por eso el libro de los Hechos en el capítulo 28 no concluyó, porque allá en el cielo se está escribiendo lo que usted y yo estamos haciendo para el Señor. A lo mejor allá en el cielo nos vamos a encontrar con los patriarcas, vamos a hablar a lo mejor con Abraham, vamos a hablar a lo mejor con Daniel. Alégrese pues, imagínese. Vamos a mirar gente de la cual predicamos, de la cual hablamos, de la cual admiramos, porque tuvieron una fe grande, tuvieron valentía. Imagínese llegar al cielo y platicar con Daniel. Y Daniel, ¿cómo le hiciste bien con los leones? En detalle dime. Y luego digan, no, pues yo hice esto y me quedé y hice así. Pero ¿y luego qué va a decir Daniel? ¿Y tú qué hiciste allá en la tierra? No, pues tenía 2 trabajos. Va a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo que tenías 2 trabajos? No, pues es que tú no sabes, allá en la tierra estaba duro el asunto. Daniel, el león no estaba tan peligroso, acá está duro la situación de las finanzas. Pero, entonces, ¿cuál es tu testimonio? No, pues es que si tú sabes que allá a veces la temperatura estaba tan alta que no daban ganas de ir a los estudios, Daniel. Y a veces llega tan cansado del trabajo, Daniel, que no quería ir ni a la iglesia. ¿Cómo nos irá a mirar Daniel ahí arriba? Va a decir, ¿cómo? Yo desafié al rey. No me interesó que dijeron, no puedes adorar a tu Dios. ¿Y cómo que no fuiste a la iglesia? Porque estaba frío, porque estaba caliente. Que dejaste tu ministerio porque querías más dinero. Entonces hay cosas, hermano y hermana, allá en el cielo. Y a lo mejor yo estoy haciendo para que se ría un poco, pero en realidad allá en el cielo se va a saber lo que usted y yo hicimos. Por eso va a haber galardones, porque se va a conocer todas nuestras obras, hayan sido buenas o hayan sido malas. Entonces por eso, hermano y hermana, hay que echarles ganas, hay que seguir adelante, hay que seguir creyendo, hay que seguirnos interponiendo. Por eso es bueno leer la palabra de Dios, para saber cuando nos sientamos medio bajos, medio tristes, porque a lo mejor estamos enfermos, a lo mejor porque no se da la cosa. Ver la palabra y decir, ¿sabes qué, Señor? No importa que esté pasando esto, sé que mi galardón está allá en los cielos, sé que yo voy a ir a ese lugar. Eso es lo que nos debe de dar alegría, hermano y hermana, a los hijos de Dios. Porque dice en 2 de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, hablando de este tabernáculo, dice, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. ¿En dónde? Allá en los cielos. Allá en los cielos es el lugar que nos espera a usted y a mí. Por eso hay que seguir creyendo en el Señor, hay que seguir trabajando en la obra, hay que seguir testificando que Cristo viene, que Cristo cambia las vidas, que Cristo murió por nosotros para que alguien vaya a aquel lugar hermoso. Si ese aplauso es para el Señor, ¿por qué no se los da con todo el corazón? Por eso aquel fariseo, aquel maestro de la ley no entendía, pero Jesús se lo dijo, le dijo qué tenía que hacer, porque para ir al cielo, hermana y hermano, tenemos que nacer de nuevo, dice la palabra de Dios. Ese es el primer paso, tenemos que nacer, fue lo que le dijo en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay requisitos para ir al cielo. Hay cosas que tenemos que hacer. Sí, hermano, pero el Señor ya pagó. Él ya pagó el precio por el pecado.
Pero ahora tenemos nosotros que hacer lo que Él dejó en su palabra. Tenemos que obedecer, tenemos que nacer de nuevo, porque dice la palabra de Dios que al que no se haya escrito en el libro de la vida, no puede entrar y quedarse en el cielo. Es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y no me voy a meter ahí porque alguien más va a predicar de ese lugar. Amén, pero yo lo que le quiero decir que si su nombre está escrito en el libro de la vida, hermano y hermana, debe de gozarse, debe de alegrarse, porque allá en el cielo lo conocen. Allá en el cielo hay un lugar que le espera. Hace como algún mes le puse a los jóvenes una caricatura allá atrás porque me llamó la atención, para hacerlos reflexionar. Y yo creo que los que son de mi edad o más jóvenes, un poco más grandes, porque todos somos jóvenes, amén. Todos hemos mirado al ratoncito y al gatito de Tom y Jerry. Y les puse una caricatura, porque a mí me gusta luego ver esas caricaturas. Estoy grande, pero me gustan, hermano. Me hacen reír todavía. Son caricaturas inocentes. Y dice que en esa caricatura andaba siempre el gatito correteando al ratón como siempre. Tom se llama. Y en una de esas se le viene un piano y se quiere escapar y queda bien apachurrado Tom. Y se abre una escalera para ir al cielo. Y luego ahí en el cielo está un gatito recibiéndolos para que vayan y se suban a un tren express que los va a llevar a donde van a morar para siempre. Y luego pasa el primer gatito y le dice, razón de que estás aquí. Dice, pues me atropelló un carro. Ok, dice, pásate. Y ahí se pasa y ya cuando lo pasan de lado está todo aplastado el gatito, pues lo apachurraron, pero pasa al cielo. Y luego le dice el otro, ¿y tú por qué estás aquí? No, pues me hicieron que nos peleáramos, dice, y me mataron. Ok, dice, entonces pasa, dice. Y luego ya ahí está Tom, pero Tom todavía quiere ser más inteligente que el cielo. Y luego Tom mira por ahí por un lado y se agacha y se quiere ir por un lado y le dice a aquel hombre, Tomás, ¿dónde vas? Ven para acá, Tomás. Y dice, déjame ver aquí. Dice, Tomás, no puedes entrar al cielo. Dice, pero te voy a decir algo. Te voy a dar una hora para que vayas y le pidas perdón a aquel ratoncito. Dice, y si ese ratoncito te firma este papel diciendo que te perdona, dice, entonces puedes entrar acá al cielo. Y baja Tomás, bien inteligente Tomás, y va y le pone un pedazo de pastel al ratoncito. Y el ratoncito sale y pues ya ve que no habla ni le apunta y le dice que es para él. Y el ratoncito bien contento, para mí ok. Y se lo devora y se vuelve a meter a su hoyo. Y le toca y le enseña el papel y le dice que le firme. Y el ratoncito no quiere, lo lee y le hace no, como diciendo no, tú fuiste malo. Y pues Tomás empieza a enojar y ya va a agarrar un sartén para darle al ratoncito y oye aquella voz que le dice, Tomás, dice, ya te queda media hora, Tomás. Y Tomás entonces ya se empieza a desesperar porque aquel hombre, se me olvidó decirle, dice, Tomás, si este ratoncito no te perdona, dice, esto es lo que te espera. Y atrás le enseña una televisión y le enseña aquel perro con los cuernos y le dice, mándamelo para acá ya, mándamelo para acá. Y pues Tomás se acuerda y mira otra vez aquel perro que le está diciendo, vente para acá, Tomás. Y pues Tomás entonces más trató de convencer al ratoncito. Ya hasta que el ratoncito rompe el papel y Tomás más se pone a llorarle y a decirle que le ayude, que él se quiere ir arriba. Pero esa es una caricatura, hermano y hermana. En la vida real, a menos que Dios quiera, no hay segunda oportunidad. Hay un cielo que le espera al que él es hijo de Dios, al que vivió para el Señor, al que creyó en el Señor. Porque dice la palabra de Dios que esta carne y esta sangre no pueden entrar al reino de Dios. O sea que si nosotros vivimos por la carne, no vamos a heredar el cielo. Si nosotros andamos viviendo como si no conocemos al Señor, no vamos a escuchar aquella trompeta.
la que dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Esa es la esperanza del Hijo de Dios. Eso es lo que hay allá en el cielo. Eso es lo que nos espera. Pero no nomás vamos a quedarnos ahí, hermano y hermana, porque la palabra de Dios nos dice cosas que han visto personajes de la Biblia allá en el cielo, cosas que nos esperan, cosas que a lo mejor si entendiéramos un poco más, no hiciéramos caso a esta carne, no nos, ¿cómo se dice esa palabra? Ay, Señor, regréseme el español tantito. No nos aferraríamos por tener cosas terrenales. No nos aferraríamos tanto, nos encapricharíamos por obtener cosas materiales. No nos desviviríamos por hacer algo aquí en la tierra. Que si realmente entendiéramos que aquí somos forasteros, como dice la palabra de Dios, que solamente vamos de pasada, que la razón por la que estamos aquí, la razón por la cual el día que se invocó el nombre de Jesucristo sobre su vida y sobre la mía, y el Señor no dijo, ya te bauticé, te vas al cielo, fue porque Dios nos dejó aquí para testificar que Él viene pronto, para trabajar en su obra, para que hagamos fruto nuestra mano, para que construyamos tesoros allá en el cielo, porque si el Señor haya querido, en cuanto saliera del agua, ¡pum!, nos íbamos al cielo con el Señor. Pero el Señor nos dejó aquí no para que tengamos riquezas aquí, no para que nos desvivamos por tener cosas, por desobligarnos de lo que Dios nos ha encomendado en la iglesia, sino que el Señor nos dejó aquí para que andemos en el Espíritu, para que le sirvamos, para que trabajemos, para que nos esforcemos. Por eso Pedro les dice en 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, dándole a entender a la iglesia, yo los ruego a ustedes que nomás estamos de pasada. Un extranjero es alguien que está en un lado, que no vive, que nomás está ahí. Vea, y dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Él le da el consejo a la iglesia. ¿Por qué? Porque él sabía que ahí en el cielo había algo mejor, que los deseos de la carne, la vanagloria del hombre aquí se va a quedar en la tierra. Que los que se desviven en el gimnasio por mirarse bien y la vanidad, todo eso, la carne va a envejecer, la piel se le va a arrugar, al rato los músculos le van a colgar para abajo, al rato el six pack se va a convertir en un 12 pack. Pero cuando nosotros vivimos para el Señor, cuando decimos, Señor, mis ojos están puestos para ti, Señor, y lo que viva en esta carne, como dijo el apóstol Pablo, lo voy a vivir para ti, Señor. Amén, porque el apóstol Pablo lo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque el apóstol Pablo sabía lo que le esperaba, sabía que en el cielo había algo mejor, algo más hermoso, algo que ni siquiera podemos imaginar. Amén. Y por eso él mismo le dijo a los Gálatas, en Gálatas 5, 16 y 17, os digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Amén. Pero nuestra ciudadanía, hermano y hermana, no hay que desvivirnos por la de un país, hay que desvivirnos por la del cielo. Porque dice en Filipenses 3, 20 y 21, más nuestra ciudadanía. ¿De quién está hablando? De los hijos de Dios, de los que ya se bautizaron, de los que ya se arrepintieron, de los que creen en el Señor. Dice, está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo,
Y ahí es donde dice que Él va a cambiar nuestro cuerpo, dice el verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Se imagina, hermano y hermana, vivir en el cielo, en un cuerpo glorioso, en un cuerpo que ya no tenga defectos, en un cuerpo que ya no le duela la mano, ni el pie, ni el pelo, en un cuerpo que usted se va a mover y todo el tiempo va a estar bien, porque está en la gloria del Señor, amén. Vale la pena. El cielo será un lugar con propósito y con un diseño divino donde los creyentes tendrán nuevos cuerpos y disfrutarán de la presencia de Dios. ¿Y qué hay allá en el cielo? Primera de Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que lo que yo le voy a expresar ahorita enseguida, santo Dios, se me va a acabar el tiempo, todavía falta mucho. No importa, nos quedamos 2 horas, amén, gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo, nos habla de aquel lugar. En 2 de Corintios 12, del 2 al 4 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pues el versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Quiere decir que el apóstol Pablo miró el paraíso, miró el lugar donde iba a morar algún día. Porque recuerde que el apóstol Pablo sufrió naufragios, sufrió azotes, sufrió desvelos, sufrió golpes. Dice la palabra de Dios que un día quedó muerto. Dice que se quedó como muerto, pero dice que él al levantarse, dice que él regresó y entró a la ciudad para seguir predicando a Jesucristo, porque él sabía dónde era su morada. Por eso él decía, y lo vuelvo a repetir, que para él Cristo, para vivir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, porque él sabía que al estar aquí sirviéndole al Señor, él estaba construyendo algo hermoso allá en el cielo. Pero al irse allá en el cielo era mucho mejor. Amén, porque aquel lugar es mejor que este lugar, hermano y hermana. Dígale al que está a su lado: no te afanes por este lugar. Porque cuando seguimos leyendo, dice: mas si el vivir, en el versículo 22 de Filipenses 1:22, dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Dice: lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El apóstol Pablo entendía que tenía un llamado, que tenía que seguir sirviendo, pero también el Señor le mostró que le esperaba un paraíso, que todos sus desvelos, que todo su trabajo, que todo su sudor, su dolor no iba a ser en vano. Y es lo que el Señor te recuerda en esta noche, hermano y hermana, que todo lo que has hecho el Señor no se olvida, que todo lo que has sufrido, que todo lo que has esperado, allá en el cielo te espera una recompensa que ni siquiera tú te la puedes imaginar. Por eso hay que seguir adelante, no hay que desmayar, hay que seguir luchando por llegar a aquel lugar hermoso. Juan explica cosas que vio en el cielo, las cuales les esperan a los hijos de Dios. La alabanza que cantamos al principio dice: porque no habrá necesidad ni del sol ni del resplandor del sol. En el cielo ya no va a haber calor ni frío. Usted se imagina como ahorita que están en los 90s y que andamos sudando, andamos queriéndonos enfriar. O en el invierno cuando baja cero, que nos andamos queriendo calentar. Pues le tengo buena noticia, que allá en el cielo ya no habrá ni noche, que allá en el cielo ya no va a haber sol. Usted diga: hermano, usted ya no sé qué comió antes de venir, hermano.
Pero mire, no me crea aquí, hay que creerle a la palabra de Dios, porque yo no me lo inventé, amén. En Apocalipsis 22:5 dice: no habrá más ahí ya más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Quiere decir que allá en el cielo, hermano y hermana, no se tiene que preocupar que hace calor, no se tiene que preocupar que hace frío, que hoy ya está oscuro, porque allá va a haber una luz, pero va a ser una luz sobrenatural. No va a ser una lámpara, no va a ser un sol, va a ser el poder mismo de Dios que resplandece todo el cielo, amén. A Él sea la gloria y la honra. Pero si quiere más comprobación, en Apocalipsis 21, 23 al 27 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Allá en el cielo, hermano y hermana, vamos a estar bien contentos. Si usted ha ido a Hawái, yo no he ido, lo he mirado en videos, pues dicen que es un lugar bien templado, bien hermoso. Yo creo que Hawái se queda corto con lo que nos espera allá en el cielo. Allá en el cielo va a ser mejor, porque allá no va a haber ni frío ni calor, no va a haber ni noche ni sol, porque el resplandor y la presencia de Dios van a alumbrar todo el tiempo. La palabra de Dios dice que cuando Jesucristo se transformó, cuando subió a orar en el monte, dice que cuando lo vieron los discípulos, dice que miraron a Moisés y a Elías, pero lo que me causa que dice que cuando Jesucristo se transformó, dice que aquel lugar resplandeció. Quiere decir que cuando Dios resplandece, cuando Dios alumbra, no hay oscuridad que le tape. Y esa es la luz que vamos a mirar allá en el cielo, amén. Pero luego también dice Juan lo que siguió viendo. Dice en Apocalipsis 21, 21, dice: las 12 puertas eran 12 perlas, y cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. ¿Se imagina aquel lugar hermoso solamente leyendo la palabra? Dice la palabra de Dios que las ciudades van a ser de oro puro. Aquí la gente se pelea cuando encuentra oro, cuando lo busca. Allá en el cielo, donde quiera que usted vea, la ciudad va a brillar por el resplandor del Señor y por el oro con el que construyó todo allá arriba en el cielo. Amén. Y luego fíjese lo que sigue diciendo. Dice en Apocalipsis 21, vamos a regresar ahora al verso 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Habrá alguien que es salvo en el Señor, porque dice que usted va a andar en aquella luz, en la luz que alumbra con el Señor. Dice: y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Verso 25 dice: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente, y le dice aquí otra vez, los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso, hermano y hermana, dice la palabra de Dios que debemos que cuidar esta salvación con temor y con temblor, porque usted ya tiene un boleto para ir al cielo. Dios le ha dado ese boleto. Si usted se arrepintió, si usted nació y se bautizó en el nombre de Jesucristo y lo bautizaron en ese nombre, usted ya está escrito allá en el libro de la vida. Quiere decir que si el Señor viene o si Él nos llama, allá cuando llegue le van a decir: ¿a quién pongo? Iván Ramírez, déjame te busco. Iván Ramírez, pasa y entra al gozo de tu Señor. Porque eso es lo que nos espera. Eso es lo que hay allá en el cielo. Eso es lo que es el cielo. Es un lugar de gozo, un lugar, un paraíso, un lugar hermoso, un lugar que no podemos imaginar a nuestra mente, pero conforme a las Escrituras es algo grandioso, algo poderoso. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué es lo mejor? Bueno, deje antes de llegar ahí, les dejo diciendo qué más hay en el cielo. Dice en el 22 del 1 al 4, después me mostró un río limpio de agua de vida, pero no era cualquier río. Dice: resplandeciente como el cristal,
que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle y de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto. Y las hojas del fruto eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Porque si usted pensó que llegando al cielo ya no iba a trabajar, se equivocó. Allá en el cielo también vamos a trabajar. Allá en el cielo, conforme a la palabra, yo creo que vamos a tener rangos, vamos a tener trabajos, pero vamos a servirle al Señor y vamos a adorarlo. Y yo lo siento por los que no quieren luego adorar al Señor. Porque imagínense, si aquí no lo quiere adorar, ya en el cielo, ¿qué vamos a hacer? Dice que en el cielo vamos a adorar al Señor. Dice la palabra de Dios. Fíjese, le voy a sacar otra escritura que dejé por acá. Dice en Apocalipsis 5, 11 al 14, si lo puede poner el hermano. Dice, y miré y oí la voz de muchos. ¿Quién oyó? Juan. Dice, muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Dice, y su número era millones de millones. Sigue el verso 12. Dice que decían a una gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y luego dice el 13, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero que sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Quiere decir que allá en el cielo, hermano y hermana, vamos a tener servicios de alabanza, vamos a tener servicios de adoración. Esto solamente es una práctica de lo que vamos a hacer allá arriba. Pero allá vamos a adorar a Dios, allá vamos a servir al Señor. Y eso nos debe de alegrar, eso debe de enfocar nuestra mente a quitarla un poco de la tierra y lo terrenal y a enfocarnos más en lo celestial. Pero hay ocasiones que la gente oye de muerte y se pone triste. Yo luego digo, y lo he dicho, y no crea que lo digo nomás así. Yo sí se lo he dicho al Señor. Señor, si ya no me ocupas, si ya no te sirvo, entonces ya llévame. Porque yo entiendo lo que dice la Biblia. Yo entiendo que allá arriba me espera algo mejor. Que allá arriba va a ser eterno. Mire, le voy a decir por qué me gusta. Por qué me gusta pensar en el cielo. Porque dice que en el cielo ya no habrá sufrimiento. Dice en Apocalipsis 21. Del 1 al 4. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, hablando de lo que nos espera, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad, la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿A quién miró Juan en el tabernáculo? Dice que lo miró con los hombres, y morará con ellos. Es decir, que vamos a estar con el Señor todo el tiempo, que vamos a estar contentos. ¿Se imagina si cuando pasamos aquí enfrente, cuando cierra usted sus ojos y el Señor lo acaricia con su presencia y se siente algo hermoso? Mira aquella luz hermosa, mira y siente aquella presencia que da paz. ¿Cuánto más se va a sentir vivir allá con el Señor? Allá donde está su resplandor y su presencia a todo lo que da. Ese es el lugar que nos espera el cielo, hermano y hermana. Pero déjeme, sigo leyendo. Y luego dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Eso es lo que nos espera, hermano y hermana. Eso es lo que es el cielo. Es un lugar de descanso para los hijos de Dios. Es un lugar de gozo para la iglesia. Es un lugar hermoso para vivir. Va a ser un paraíso. Amén. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Dígale al que está a su lado: ¿estás listo para irte al cielo? Porque esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque es como aquel que se prepara para ir de vacaciones, que prepara sus maletas, que prepara su equipaje, pero al llegar al aeropuerto no tiene su boleto y no puede subirse al avión. Yo creo que estas predicaciones, hermano y hermana, son para que nos llenen de gozo, para que sigamos adelante. Dice la palabra de Dios que hay que seguir esforzándonos en la obra, porque nuestro trabajo no es en vano. Que todo lo que hagamos aquí está quedando registrado ahí en el cielo. Y que a lo mejor, aunque muchas veces no vemos aquí la paga, porque en ocasiones aquí lo que vemos son críticas. Lo que recibimos aquí en ocasiones son que personas nos juzgan por lo que hacemos. Personas nos humillan, personas nos maltratan. Fue lo que hicieron con Esteban. Esteban estaba predicando la palabra. Esteban quería que alguien se salvara, y por hacer ello lo apedrearon y se murió. Pero por eso, antes de morir, Dios lo preparó. Cuando él alzó los ojos y el Señor le enseñó los cielos abiertos, dándole a entender: Esteban, esto es lo que te espera. Aguanta un poco más las piedras, aguanta un poco más el dolor, porque lo que te espera acá arriba conmigo es glorioso, Esteban. Déjame te enseño tantito. Dios nos quiere enseñar esta noche, hermano y hermana, que todo su sufrimiento, que todas sus desveladas, y se desvela, que todo el tiempo donde usted lo dedica para la obra del Señor, no es en vano. Que ahí arriba nos espera una morada eterna, que nos espera una ciudad, un lugar donde no tenemos que darle cuentas a nadie sino a Dios solamente. Un lugar donde vamos a recibir recompensa. Un lugar donde ya no va a haber sufrimiento. Y se oye como una película de cuentos, pero es la realidad. Nuestra morada aquí es temporal. Y si llegamos a entender solamente eso, hermano y hermana, nos empezaríamos a despedir todos los días diferente. Yo que diríamos: Dios te bendiga, te miro el domingo, pero si no te veo el domingo, te veo allá en el cielo. Porque cada día, hermano y hermana, que pasa puede ser el último día de nuestra vida. Nosotros estamos esperando la venida del Señor, pero ¿quién nos garantiza que vamos a llegar a la venida del Señor? A lo mejor vamos a ser de los muertos que se van a levantar en Cristo para irse con Él. Pero lo que importa es estar en el Señor. Si usted ya se bautizó, siga echándole ganas. No deje que el enemigo lo ciegue con las cosas de este mundo. No deje que el enemigo le mienta con la vanidad, lo que ofrece este mundo, porque este mundo es pasajero. Pero dice la palabra que la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Y lo que Dios nos ofrece dice que es eterno, o sea que no tiene fin. Vale la pena esforzarnos. A lo mejor para muchos no es fácil, porque no es fácil servirle al Señor. Se oye fácil, pero si fuera fácil, el 100% de la iglesia
le serviría a Cristo todos los días. Pero no es fácil, pero tampoco es imposible. Solamente tenemos que mirar más allá de lo que estamos viendo. Tenemos que entender las promesas que Dios nos ha hecho y saber que nos espera una morada allá en el cielo. Que cada que vengan problemas a nuestra vida, haga como Esteban y voltee sus ojos al cielo y diga: Señor, aguanto esto porque sé lo que me espera allá arriba. Aunque hay mucha incertidumbre en este mundo, Señor, yo sé lo que me espera allá en el cielo. Pero ¿qué nos garantiza de ir al cielo? Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Y dice que el Señor va a demandar de nuestra vida las obras de nuestra mano. Asegúrese de estar trabajando en el Señor. Asegúrese de vivir en santidad para el Señor. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo les dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Y a veces es lo que cuesta trabajo, hermano y hermana, negarnos, porque en ocasiones la carne quiere hacer lo que la carne quiere hacer. Hace rato que platicaba con mi mamá, le digo: no, es que ando cansado. Y dice: no, si no estás tan viejo. Le digo: no estoy cansado por eso. Le digo: todos los días hemos andado ocupados. Le digo: pero yo creo que lo que se hizo allá en el campamento fue una victoria para los jóvenes. Fue una bendición grande. Amén. Algo que valió la pena. Yo le decía ayer a los jóvenes en mi estudio, le decía: muchachos, me tienen cansado. El viernes hubo unos valientes que no se iban a dormir. Yo me quedé dormido como a las 2 y algo. El diácono Obed se durmió hasta las 4:30, porque estábamos cuidando los pasillos, asegurándonos que los jóvenes no anduvieran haciendo travesuras. Y luego para amanecer domingo otra vez, imagínense, dormir 3 horas y luego andarles tocando a los jóvenes. Ahí sí me dio alegría. Dije: no se querían dormir. Dije: ahora nos toca a nosotros. Y les abríamos la puerta: ándele, joven, vámonos a la oración ahora. Usted tuvo su fiesta ahora vamos a tener otra fiesta para el Señor. Amén. Y luego también el sábado en la noche, hasta las 2 de la mañana otra vez pasadas. Y otra vez levantar a los jóvenes. Pero déjeme decirle, hermano y hermana, que nada de lo que hacemos es en vano. Primero, porque yo creo que los jóvenes recibieron algo de parte de Dios, que los que subieron a la montaña no regresaron igual, que el Señor rompió cadenas, que el Señor sanó corazones, que el Señor bendijo la vida de nuestros jóvenes de aquí y de la iglesia de Sacramento. Amén. Pero que todos los que trabajamos no fue en vano, que allá en el cielo quedó escrito todo lo que hicimos, todo lo que usted hizo este fin de semana, en la forma que usted contribuyó. El que paga le está dando tesoros allá en el cielo. Por eso hay que seguir trabajando en la obra, hermano y hermana, sin cansarnos. Y aunque se canse, diga: Señor, si se ha de acabar esta vela, que se acabe alumbrando a este mundo perdido que necesita de ti, Señor Jesús. Y ojalá y que si algo se acuerda de esta predicación, acuérdese de lo que usted va a platicar allá con los patriarcas. Si ellos le van a platicar y Elías le va a decir que cuando oró, fuego descendió, que usted diga: Elías, cuando yo oré, el muerto se levantó. Elías, cuando yo oré, aquella mujer fue libre. Cuando yo oré, el enfermo sanó. Cuando yo oré, una familia se restauró. Asegúrese de tener algo para compartir allá en el cielo, algo que sea bueno, algo que valga la pena, que quede escrito en el libro de la vida, porque se está recordando, se está quedando escrito todo lo que hacemos en estos días. Yo voy a abrir el altar, hermano y hermana. ¿Querrá alguien darle gracias a Dios porque nos espera una morada eterna allá en el cielo? Si usted está bautizado en el nombre de Jesús, ¿por qué no pasa a darle gracias al Señor por lo que vamos a recibir? Por lo que Él está construyendo,
Porque déjeme decirle algo. Dice la palabra de Dios que Dios duró 6 días en la creación del mundo, pero han pasado 2000 años y Él sigue construyendo aquella morada en el cielo. Imagínense qué tan grande y poderoso va a ser lo que el Señor está haciendo allá arriba. Y si usted no se ha bautizado, el Señor le está haciendo una invitación. No quedará usted, dice, a ese lugar que nos espera a los hijos de Dios. El Señor quiere ofrecerle aquel lugar. Si usted no se ha bautizado, ¿por qué no pasa y dice: Señor, yo quiero irme al cielo, yo quiero entregar mi vida, Señor, yo quiero tener la salvación asegurada, yo quiero que mi nombre quede escrito en el libro de la vida para gozarme contigo allá en el cielo, Señor? Dele gracias al Señor. Dele gracias.